divulga el trabajo científico y tecnológico que realizan docentes, estudiantes y administrativos de la Universidad de El Salvador. La producción televisiva nacional es una forma de conocer la cultura de un país. Sin embargo, en El Salvador, la programación en su mayoría es extranjera. Las telenovelas, los programas enlatados y las telerevistas son parte de la programación diaria en El Salvador. Y esto contribuye muy poco a la reivindicación de la cultura indígena ancestral. Desde una perspectiva antropológica, la televisión es un vehículo que puede producir cambios actitudinales y modificaciones culturales. Entonces, ¿será la televisión la responsable de una cultura del consumo, de las relaciones de desigualdad y de la transmisión de diferentes valores? La televisión, mitos y máscaras. La población salvadoreña desde 1956 empezó a tener un nuevo medio de entretenimiento, la televisión. La televisión es el medio de transmisión de imágenes que combina el movimiento, el sonido y los efectos visuales. Las primeras imágenes llegaron en blanco y negro. El primer programa salvadoreño se llamó Ventana al Ensueño. Se transmitió por YSEV Canal 6 en 1956. Y fue conducido por el poeta y periodista Eugenio Martínez Orantes. Posteriormente surgieron otros canales, pero Canal 6 salió del aire por un tiempo. Sin embargo, en 1973 vuelve a transmitir, pero esta vez el blanco y el negro pasan a la historia, pues con la evolución de la tecnología, los programas de televisión a partir de esta fecha serían vistos a colores. Desde los inicios de la televisión se le ha considerado como un medio de comunicación muy importante, que llega a todos los hogares independientemente de la condición social. Para mí la televisión es una representación cultural, es una manera de conocer una cultura, un país. Diversas teorías de la comunicación de masas plantean que los contenidos audiovisuales y escritos pueden influenciar el comportamiento de los individuos. Es la teoría del cultivo. Esta teoría precisamente analiza de cómo la televisión influye tanto en niños, niñas, jóvenes y adultos, de cómo influye precisamente, más bien, de cómo puede los mensajes de la televisión también dar un marco de referencia para que la gente asuma todo lo planteado en la televisión y conforme sus propios contextos. Muchos estudios acerca de la comunicación de masas nombran a los medios de comunicación como industrias culturales. Si empezamos a ver qué cantidad de programas tenemos de producción nacional que fomenten la identidad nacional, porque al final es un proceso de identidad nacional, pues nosotros visualizamos que prácticamente no hay nada. O sea, aquí los niños desde muy chiquitos el referente que tienen, el visionado de sociedad que tienen y de historia, la más cercana es la historia estadounidense. La antropóloga Ann Olesen se dedicó a estudiar la programación que se transmite en El Salvador desde la perspectiva antropológica visual. Durante un año, la investigadora monitoreó la programación nacional. Entonces quisiera ver cuál es la diferencia en el día y en la noche. Y después hacer un análisis semiótico, que quiere decir qué es lo que transmite la televisión de estas representaciones culturales, qué tipo de códigos. Según Ann Olesen, con la televisión se crean espacios imaginarios. Porque la gente que ve telenovelas siente que es parte de una familia. Porque después anda con sus amigas o amigos discutiendo la telenovela. Y mira qué está pasando, y mira, es malo, él es bueno. Entonces eso es este tipo de comunidad imaginario. Y a veces es más importante para la gente que la familia propia,
porque tal vez viven una familia muy conflictiva. De acuerdo con este estudio, la magia de la televisión también globaliza. La globalización es un fenómeno que ha unificado los mercados, las sociedades y las culturas a nivel mundial. La introducción de la televisión por cable permite al televidente acceder a una amplia gama de programas extranjeros, llegando así a la globalización de las diferentes culturas. Según la investigadora, la variedad de programas extranjeros es una influencia directa que motiva a anhelar estilos de vida diferentes a los de la realidad salvadoreña. La televisión es una industria cultural. En ese sentido, los contenidos audiovisuales son determinantes con respecto al fortalecimiento de la identidad. Uno no puede vivir sin identidad. No es que tenemos una identidad, tenemos diferentes identidades. Usted tiene una identidad en su casa con sus papás, otra identidad en su trabajo, otra cuando usted está con sus amigos. Entonces, esas identidades que tenemos un núcleo que realmente es nuestra personalidad, pero también tenemos esta diferencia de identidades sociales. Es decir, que la identidad no está perdida, más bien solo se ha modificado e influenciado con otras culturas. De acuerdo con este estudio, la identidad de los salvadoreños es el resultado de varios periodos históricos: la era prehispánica, el periodo de la colonización y la independencia de Centroamérica. Mira, los raíces es de los indígenas, que casi no existe ahora. Son pobres, falta de educación, entonces son raíces bien. Nadie quiere decir que tengo raíces indígenas. Entonces, el dilema es: ¿dónde está la proyección de la cultura indígena salvadoreña en los medios de comunicación? Pero hasta ahorita no han dado a conocer lo que es los pueblos indígenas sienten, qué piensan, qué es lo que necesitan, cómo estamos, cómo nos ve la clase predominante, cómo nos ve el gobierno, otras instituciones que no nos ven, y ahora no. Queremos nosotros que los medios de comunicación que se inclinen más al caso de los pueblos originarios, porque en cierta ocasión yo dije, ¿por qué es que nosotros no somos invitados a los medios de comunicación para expresarnos el sentir y pensar de los pueblos? No, es que no están en la agenda nacional. En la televisión se aprenden vicios, se aprende a negar lo que somos y hacer lo que no somos. Yo en lo personal tomé la decisión de no ver televisión. Yo, como la mujer vieja que soy de mi familia, y al igual el resto de personas, mis hijas, mis nietas, mis nietos, incluso mi esposito, no vemos televisión, porque ahí le dicen a la gente que debe de tomar tal licor, que se deben de poner tales zapatos, que tenemos que ir a tal supermercado, que tenemos que visitar tales almacenes. ¿Qué voy a comprar? El consumismo, por ejemplo, ¿qué voy a comprar? Entonces uno puede pensar que la cultura el salvadoreña es muy de consumo, se trata mucho de la belleza y que la gente quiere salir del país a emigrar a Estados Unidos. La televisión es un medio de comunicación masivo debido a su gran expansión a nivel mundial. Solo en El Salvador existen 17 canales. El surgimiento de la televisión en El Salvador fue todo un acontecimiento, aunque en sus inicios solo los capitalinos gozaban de este modo de entretenimiento debido a las limitaciones de los transmisores. Posteriormente, la presión de las cabeceras departamentales aceleró la adquisición de transmisores más potentes, hasta lograr mayor cobertura en los departamentos del territorio salvadoreño. La prensa, la radio y la televisión se han convertido en una parte indispensable de la vida cotidiana, ya que cumplen ciertas funciones importantes, entre estas la de entretener, informar y educar a la audiencia. En ese sentido, la televisión es el vehículo para hacer llegar diversidad de mensajes en las 20 o 24 horas de transmisión de cada canal. La investigadora Ann Olesen, desde la perspectiva de la antropología visual, ha clasificado los programas más recurrentes de la televisión nacional. Según Olesen, los contenidos enlatados están a la cabeza de la programación
es decir, todas las producciones que vienen de otros países. Las producciones enlatadas más destacadas son las telenovelas. Tal vez este tipo de programas que transmite la televisión es también mantener a la gente en insomnio, como durmiendo. Entonces sale mejor las telenovelas y un poco de las series de Estados Unidos para mantener la gente un poquito de insomnio, en su mundo de fantasía. En El Salvador, las telenovelas fueron introducidas por YSR TV Canal 2 en 1965. La mayoría de telenovelas que transmiten los diferentes canales de televisión son producidas en México, Brasil, Colombia y Venezuela. Mira, las novelas son como cuentos de hadas. La construcción, la forma es un cuento de hada. Todos, está como el príncipe y la princesa, y después tiene un montón de problemas, obstáculos, para al final lograr casarse. Entonces podemos decir que solo un poquito de las historias es un poquito diferente. A veces es la mujer que es pobre y el hombre tiene pisto. La recepción de telenovelas extranjeras implica intrínsecamente la recepción de otras culturas e identidades ajenas, pero que a la larga influyen en el ambiente local. Las telenovelas tienen un costo de producción sumamente elevado, y esto limita a países como El Salvador a realizar producciones de este tipo, con el propósito de reflejar la realidad y la cultura salvadoreña. Fíjate que la producción audiovisual versus a otras industrias culturales es cara. Entonces yo creo que es muy importante que exista una apuesta por parte del Estado para poder dar políticas que incentiven de una mejor manera a todos los productores audiovisuales en nuestro país, para que se produzcan estos géneros y se produzcan todos estos contenidos que en realidad no tenemos en El Salvador. Otros contenidos audiovisuales que destaca la antropóloga son los programas de sofá, o mejor conocidos como telerevistas. En El Salvador, el auge de las telerevistas matutinas comenzó en 2004. Y este tipo de sofá, hay sofá en la mañana, hay en la tarde para jóvenes. Este concepto es más o menos la mayoría que hay en la televisión. No hay mucha diversidad. Para la investigadora, estos programas de sofá tienen un sentido global, debido al escenario donde se desarrollan estas producciones, ya sea a nivel nacional o internacional. Podemos pensar en los programas de sofá. Entonces, el concepto es global. Hay una sofá, una mesa, hay invitados que sientan y hacen una discusión. Las telerevistas ofrecen diversos temas. Sin embargo, de acuerdo con esta investigación, los temas más recurrentes son los de belleza, temas de familia y migración. Los temas que nosotros tocamos ahí son de formato familiar completamente. O sea, hablamos de los temas médicos, temas de hogar, temas de cocina, moda, salud, belleza. Entonces, sí se trata de variar, porque como es una revista matutina, lo interesante es poder ofrecer diversidad adentro del mismo programa. Entonces, sí, los temas ahí son variados, siempre cuidando pues los lineamientos, ¿verdad? En cuanto al abordaje de los temas de migración en los programas de sofá, la investigadora considera que el enfoque debería ser más profundo. También lo interesante fue cuando hay temas de migración, no hay una discusión de lo problemático más es cómo obtener una visa para salir para ir a Estados Unidos, y qué buenos son las remesas, pero nunca es como una discusión sobre el uso de las remesas. ¿Y qué pasa si no hay remesas? Como es tan importante en esta economía. Dentro de los programas de sofá, también destacan aquellos que son de corte juvenil. Así es, no deje de votar porque sus canciones...
Entrecheros es una producción de Agape TV Canal 8. Las temáticas que abordan dentro de este programa tienen como fundamento transmitir mensajes positivos. El respeto, el amor, la responsabilidad. O sea, en sí, cada tema de nosotros tiene que ir orientado con algo de eso, porque la idea es educar al tipo de target que nosotros nos vayamos a dirigir, ¿verdad? En vez de salirnos como de los estándares. Entonces sí tenemos que tocar lo que es el respeto, la responsabilidad, la amistad. O sea, somos un programa que fomenta mucho eso. Según esta investigación, las personas responsables de la producción de un programa de televisión tienen un compromiso muy grande con la sociedad, porque de ellos depende el tipo de mensaje que se le transmita a la audiencia. Los mensajes que recibe un individuo a través de la televisión, a largo plazo pueden causar cambios en las actitudes personales. En El Salvador operan 17 canales de televisión. De estos, solo uno es cultural y educativo. 6 son de programación religiosa y el resto transmiten contenidos diversos. Toda la programación en general diariamente emite una gran cantidad de mensajes que desde alguna perspectiva son los responsables de la continua modificación de la identidad. Lo que tenemos que analizar muy bien es qué tipo de cultura se está transmitiendo a través de los medios de comunicación y cómo esta transmisión de mensajes, valores que se están haciendo a través de los medios de comunicación están contribuyendo a mejorar la relación, mejorar la sociedad, a contribuir al desarrollo de la sociedad salvadoreña. Por la televisión podemos decir que la identidad salvadoreña es como ser mexicano. Alguien me decía que hay un imperialismo mexicano en este país, o la cultura brasileña colombiana, pero realmente es más mexicano, porque también, por ejemplo, Canal 12 es mexicano de las noticias. Y entonces podemos decir que como casi todas las producciones son de otros países. En este estudio se destaca el trabajo de algunos medios por promover y reforzar una cultura religiosa. De la religión, porque también hay muchos canales religiosas. Agape, por ejemplo, canal 25, 27, 29. Entonces estos canales tienen productores o dueños que son de querer promover la religión o los diferentes tipos de religiones. Cada programa transmite un conjunto de valores a través de los mensajes. Las telenovelas invocan una serie de valores que, sin lugar a dudas, influyen en el comportamiento de sus receptores. Sí, transmite también esto de machismo, que la mujer debe trabajar su belleza para atrapar a los hombres. Que eso es la manera de vestirse, siempre con tacones, con ropas bonitas. Es que los hombres siempre son muy machistas. Es que tienen el control en la vida. Ellos trabajan, las mujeres no trabajan mucho en las telenovelas. Entonces las mujeres son súper bellas. Los hombres también son guapos. Además, toman los lazos de amistad entre los personajes. Hay también, casi nunca hay amistad entre mujeres en las telenovelas mexicanas. Casi no hay, como las mujeres siempre son manipuladoras que está tratando de atrapar a un hombre. Y manipula entre ellas, pero también es manipuladora manipulando a los hombres, como creando problemas que los hombres necesitan resolver. Las telenovelas necesitan historias paralelas para lograr el entretenimiento y atención de los receptores. En ese sentido, se valen de secuencias cortas para dejar en suspenso alguna situación. Para no aburrir a la gente, entonces siempre los cortos son es corto, cada secuencia. Primero es casi siempre un día en la vida y hay varias historias paralelas que cuentan en estas 50 minutos, 45 minutos. Y al final es que lograr que todos estos hilos, todas estas historias al final puede encontrarse.
Sin embargo, en el afán de hilvanar historias, según la antropóloga, se infunde una cultura de violencia, pues el personaje que no encaja en la historia simplemente se elimina de forma violenta. Hay telenovelas que el último capítulo, penúltimo capítulo, hay una matanza enorme. Que es que matar a la gente que tú no puedes resolver la historia al final, entonces es que matarlo. Es muy interesante realmente para lograr el final, que siempre es esto, la boda. Otro aspecto que sobresale implícitamente en las telenovelas es la discriminación. Transmitir estos valores, que es importante ser joven y guapo, es que ser más o menos chele. Los morenos son los motoristas, la mujer que está limpiando la casa, son más o menos los domésticos. Sumado a esto, en las telenovelas se refuerzan las diferencias de las clases sociales y hacen prevalecer las relaciones de desigualdad. Siempre son clase alta en las telenovelas, casi siempre, no mucho hay la clase baja o de los obreros. La transmisión de clase social es muy fuerte, que vivimos en una sociedad que está muy jerárquico. Además, la programación enlatada puede generar un tipo de migración, la imaginaria. La migración es el hecho de cambiarse de un lugar a otro. Sin embargo, con la recepción de programas de turismo o situaciones parecidas, se puede viajar mentalmente hasta el punto de desconectarse de la realidad local. En este sentido es como una migración y uno puede hacerse transnacional, transcultural, por esta manera de la posibilidad que la televisión tiene, porque no todos podemos viajar y conocer el mundo. África, Asia, China, Siberia, diferentes expresiones culturales por los documentales y por películas, por supuesto. Según la investigadora, los espacios noticiosos son otro campo que ameritan un estudio profundo. Sin embargo, hasta el momento, en esta investigación solo se han abordado de manera superficial. En ese sentido, Olesen enfatiza en el campo de la apariencia física. Cuando he tenido amigas periodistas que están visitando de afuera, dice, y aquí en las noticias parece que todo va a la fiesta, porque las locutoras, las presentadoras siempre están vestidos como ir a la fiesta con sus ropas. Entonces dice que no, por eso es la presentación de noticias. Para Olesen es un poco delicado sobrevalorar el aspecto físico de las mujeres que trabajan frente a cámaras, pues se pueden llegar a interpretaciones negativas, tales como tratar a la mujer como un objeto sexual. Lo que dice esto es que, ¿qué quieren decir los productores? ¿Que yo voy a escuchar el clima o yo voy a mirar a ella como mujer bonita? Entonces transmite esto, que cómo decir que el clima o la noticia no es tan importante, la importante es las presentadoras, como una presentación de una mujer como un objeto. Y realmente que no hay una representación de los indígenas. Entonces en este sentido es una representación discriminatoria. La intención de este trabajo antropológico no es instar al rechazo de los programas de televisión, sino estimular un sentido crítico ante la recepción de cualquier contenido audiovisual. Tener una conciencia lo que uno está mirando, que realmente la televisión tiene una penetración ideológica muy, muy fuerte. Entonces, tener esta conciencia, con esta conciencia uno puede ver cualquier programa. A mí me encanta la televisión. La realidad política, económica, social y cultural debe estar presente en los contenidos televisivos. Y la principal recomendación para los medios de comunicación es que deben reforzar la identidad y la cultura ancestral.
ahora con la televisión que transmite culturas mexicanas, cultura colombiana, cultura brasileña y por supuesto la cultura de Estados Unidos que tenemos en todo, es global, en Suecia también tenemos lo mismo. Siga en sintonía de la programación televisiva, pero recuerde que lo que ve y escucha a través de esta caja mágica es la representación de su cultura.